Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal presentado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que revisamos los grandes problemas que enfrentamos como sociedad, como humanidad y también como personas. Y donde lo que hacemos es ver los distintos problemas por los cuales atravesamos y sus perspectivas desde la visión de las ciencias sociales. Y hoy día precisamente vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de qué aportan las ciencias sociales, las artes y las humanidades. O sea, aquellos conocimientos que no forman parte de lo que son clásicamente se llamó ciencias, que eran las ciencias naturales, las ciencias exactas, etc. Pero que hoy día algunas de ellas son estrictamente ciencias distintas, que son las ciencias humanas. Las humanidades y las artes son otra manera de conocer el mundo, de analizarlo, de darnos perspectivas y sobre todo también de iluminarnos sobre aquellas cosas que las ciencias y las ciencias sociales no nos iluminan. No basta con el conocimiento que nos dan desde las ciencias o que nos dan las ciencias sociales, sino exploramos el conocimiento que nos da las humanidades, la literatura, las artes musicales y las artes plásticas. Todas ellas dan alguna manera de conocimiento. Y es por eso que las universidades, que inicialmente eran estrictamente científicas, ¿no es cierto?, o profesionales, hoy día tienen como una cuestión fundamental sus departamentos de arte, de facultades de humanidades, pero también tienen museos, tienen orquestas sinfónicas, etc. Y lo que nos interesa especialmente es ver que estamos en un tipo de sociedad que ya el conocimiento clásico de las ciencias, incluido el de las ciencias sociales, el de las ciencias por sí mismas no basta para conocer lo que pasa en nuestra sociedad. El de las ciencias sociales es un gran aporte indispensable, pero es necesario también otras miradas que vienen precisamente de las humanidades y de las artes. Y para avanzar no solo en el conocimiento de nuestras sociedades, sino también en el mejoramiento de ellas, se necesita innovación, se necesita tecnología. Y es eso lo que llevó a las autoridades a crear, al Estado chileno, a crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y es el encargado desde el Estado de promover precisamente todas estas disciplinas. Para eso, por supuesto, que están las instituciones propiamente científicas, que son los institutos científicos, y eso en el caso chileno anida principalmente en las universidades. Pero se ha ido descubriendo que es necesario para
para las políticas de Estado, que es finalmente el encargado de velar por el bien común de la sociedad, de tener la capacidad de prever lo que va a ocurrir en la sociedad, de disponer de un conjunto de conocimientos que no entran en competencia con el que desarrollan las universidades, sino que están fundamentalmente orientados a la política pública. La función de las universidades va por otro lado, por eso son instituciones de educación superior, pero el Estado tiene que tener sus institutos o instituciones propias para el desarrollo de políticas públicas, en el cual, por supuesto, no se van a poder desarrollar esas instituciones si no es en relación con las universidades y con todo el sistema científico que el país tiene. Y que está, como digo, parte de la universidad, pero también en parte del Estado, cuando uno piensa, por ejemplo, en la ANID, la antigua CONICYT. Eso es parte del Estado para promover la investigación, fundamentalmente para apoyar la investigación que hacían las universidades. Pero ahora se trata que el Estado, que ya tiene institutos públicos destinados a precisamente desarrollar tecnología en distintos ámbitos, se trata ahora de pensar creativamente cómo desde el Estado se avanza también para el desarrollo de política pública en el conocimiento que proveen las artes, las humanidades, las ciencias sociales, que están ausentes de estos institutos públicos que son básicamente tecnológicos y que juegan un rol fundamental. Entonces, para hablar de esta responsabilidad del Estado respecto del conocimiento en estas áreas y del modo como el Estado puede incorporar las investigaciones, los estudios para proveer bienes públicos, o sea, políticas públicas, desde el conocimiento que dan las artes, las humanidades y las ciencias sociales. Encargada del diseño, esto es, por supuesto, responsabilidad del ministerio y de la ministra, que es la encargada del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, pero encargada del diseño de esta institución que consagra en el Estado una tarea para las ciencias sociales, las humanidades y las artes, que tienen que ver con dos grandes aspectos, que son la convivencia y la sostenibilidad, es Carolina Gainza. Carolina Gainza es la subsecretaria del ministerio y tiene una larga experiencia en estos temas. Ella es titulada de socióloga de la Universidad de Chile, posteriormente tuvo un magíster en cultura latinoamericana, estudió en la Universidad de Pittsburgh, donde hizo su doctorado, y es una de las grandes especialistas en el tema de la cultura digital, la sociedad digital. Tiene varios libros al respecto, ha hecho estudios sobre las narrativas digitales en América Latina y en Chile, y está, como digo, como subsecretaria, a cargo de diseñar para que el ministerio luego instale el Instituto Público que tiene que ver con las artes, la ciencia social y la humanidad, pero destinado a estudiar la convivencia y la sostenibilidad. Bueno, muy buenas tardes, Carolina. Muchas gracias por estar con nosotros. Y partamos por una reflexión sobre cómo
ve usted, señora subsecretaria, eh, el, la necesidad que en el Estado haya producción de conocimiento y su relación con las universidades en esta materia, desde las ciencias sociales, la humanidad, las ciencias sociales y la... Bueno, primero, muy buenas tardes, Manuel Antonio. Para mí es realmente un gusto poder conversar en este programa Tras las Líneas sobre este proyecto, este trabajo que hemos estado realizando en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para poner en valor la investigación que se realiza en ciencias sociales, la investigación en artes y humanidades. Y esto principalmente tiene que ver con un objetivo de desarrollo, de cómo estamos mirando el desarrollo de nuestro país. Generalmente el aporte de la investigación se ha visto reducido a las ciencias, al aporte que hacen las ciencias físicas, las ciencias naturales, las ciencias físicas y matemáticas, las ingenierías, al desarrollo económico. Y si bien eso es fundamental y es muy importante, nosotros tenemos hoy día, y creo que eso también dentro de los estudios de desarrollo, ¿cierto? Han habido distintas tendencias de cómo uno entiende el desarrollo. Nosotros tenemos hoy día una visión de que el desarrollo debe ser considerado en sus dimensiones sociales, culturales y económicas. Y por lo tanto el aporte de la investigación en sus distintas disciplinas debe aportar a estas distintas dimensiones del desarrollo. En el entendido de que nosotros, por supuesto, que buscamos desarrollo productivo, una transformación de la matriz productiva, y hay ciertas áreas de las ciencias que aportan a eso más directamente, pero también buscamos bienestar social. Y para poder comprender, analizar y acompañar las transformaciones sociales y culturales, se requiere vincular de manera mucho más estrecha la investigación que se desarrolla en nuestro país en ciencias sociales, humanidades y arte con la política pública. Porque hoy día nosotros tenemos capacidades de investigación en las distintas áreas del conocimiento. Pero esa investigación está principalmente en los institutos de investigación en las universidades, en los centros de investigación, etcétera, y eso, como usted bien mencionaba en su introducción, es fundamental, porque además ahí se desarrolla una investigación que no necesariamente es orientada. Pero por otro lado, también necesitamos vincular esos conocimientos que se generan en la universidad con las necesidades de la política pública. Por ejemplo, cuando estamos pensando, ¿cierto?, en una transformación de nuestro modelo de desarrollo. ¿Cuáles son las áreas llamadas a eso? ¿Cómo podemos aportar en que las distintas políticas públicas apunten, o sea, que las distintas áreas del conocimiento, la investigación, aporte a la política pública para avanzar en un desarrollo sostenible e integral? Cuando nosotros estamos hablando de una transformación de la matriz productiva, ahí no solamente tienen que decir algo que decir las ciencias económicas, también las ciencias sociales, también las humanidades, por ejemplo, pensando en el desarrollo tecnológico y cómo este impacta en la sociedad. O por ejemplo, si uno piensa, y eso estaba en alguno de sus trabajos, si uno piensa en un tema fundamental hoy día para el tema de la convivencia, que es el tema de las migraciones. Y uno dice, bueno, es posible tener una política pública respecto a las migraciones que vaya en la línea de la convivencia, de mejorar la convivencia, que no tome en cuenta los componentes culturales o artísticos. Exactamente. Cuando uno escucha, ¿cierto?, hablar de las problemáticas que tenemos hoy día en nuestra sociedad chilena, el problema de la seguridad, todo lo que implica las migraciones, que seguramente van a seguir creciendo y que lo vemos alrededor del mundo. Eso no podemos analizarlo
sin echar mano a los conocimientos, a la evidencia que han aportado y a las discusiones que se han generado desde las ciencias sociales, las humanidades y las artes. Cuando nosotros hablamos de seguridad o de migración o incluso de desarrollo tecnológico o de cambio climático, un tema que aparece recurrentemente y que es una necesidad del Estado es cómo nosotros mejoramos nuestra convivencia, cómo mejoramos o fortalecemos la cohesión social, cómo fortalecemos el tejido social. Y eso tiene que ver con la estructura de la sociedad, ¿cierto? Cómo acompañamos transformaciones sociales y culturales, pero también, y tiene que ver con identidades, con diversidad, con una serie de cuestiones que han sido materia de estudio de las ciencias sociales, la investigación en arte y en humanidades, y que hoy día el Estado tiene una necesidad de que esas investigaciones, esos conocimientos aporten a la política pública y que podamos tener mejores políticas públicas hoy día en materia de migración, de seguridad, de cambio climático, ¿cierto? Que incorporen esta mirada social, sociocultural de manera mucho más fuerte. ¿Por qué no nos da un ejemplo, Carolina? Digamos, el de las ciencias sociales yo creo que aparece al sentido común, más fácil de aceptarlo de inmediato. Por ejemplo, en las artes. Artes y crisis medioambiental, por ejemplo. Bueno, eso qué bueno que tocó ese tema porque muchas veces para las personas es muy difícil imaginarse, bueno, de qué manera la investigación en artes puede aportar. Una de las cuestiones en las que aporta el arte en general y que es materia de estudio de los investigadores y las investigadores en arte, tiene que ver con la construcción de narrativas. Cuando nosotros analizamos, yo soy investigadora en literatura, entonces, por ejemplo, cuando yo analizo una novela o analizo un poema, junto con mirar la manera en la cual este se construye, el lenguaje que se utiliza, también estoy mirando las narrativas que ahí se están construyendo. Entonces, le voy a dar un ejemplo. De la literatura, que es el ejemplo más cercano, pero uno podría pensarlo en las artes visuales, también en la música. En el caso de la literatura, hay una novela que a mí me gusta mucho, que es una novela de Ewan McEwan que se llama Máquinas como yo. Y esa novela, que hace una ficción de dos inteligencias artificiales que son creadas a imagen y semejanza de lo humano, no estamos tan lejos de eso, y plantea todos los dilemas morales y éticos que hoy día estamos viviendo en nuestras sociedades. Y cuando yo leía esa novela, decía cómo esa novela nos está mostrando, de alguna manera, las preguntas que hoy día nos tenemos que hacer frente al desarrollo de la inteligencia artificial. Si, por ejemplo, uno se va más atrás y mira las novelas del siglo XIX, las novelas del siglo XIX nos muestran cómo se estaba constituyendo la nación. Y podemos aprender mucho, ¿cierto?, de una narrativa respecto a cómo se fue constituyendo la identidad nacional. La música también siempre tiene ciertas temáticas, o por ejemplo, hoy día con el desarrollo tecnológico, incorpora tecnologías que van abriendo el campo de la creación. Lo mismo ocurre en la literatura o en el cine, cómo se está transformando el mundo de la creación y cómo eso abre distintas puertas para poder analizar la experiencia estética que hoy día tenemos cuando nos enfrentamos a, por ejemplo, una canción que fue hecha por una inteligencia artificial y no por un humano. Y en materia de cambio climático, que era lo que usted mencionaba, también la narrativa en torno al cambio climático, la transformación de la relación entre el humano y la naturaleza, lo podemos apreciar en distintas novelas que hoy día están surgiendo en relación con el cambio climático. Entonces, el arte nos entrega herramientas para poder imaginar otros futuros o otras posibilidades de futuro, para cuestionar nuestro presente también, para poder mirarlo de otra manera, para poder hacernos preguntas. Ahora, entiendo que de alguna manera se ha hablado en el campo de las ciencias, se hablaba de ciencia aplicada. Yo entiendo que se trata aquí de investigaciones, tanto en las artes
como en las humanidades, por ejemplo, uno piensa en humanidades, claro, hay una discusión si la historia es ciencia social o es parte de las humanidades. La filosofía forma parte de las humanidades. Uno ve, yo creo, las implicancias las ve rápidamente en ese sentido. La discusión filosófica hoy día sobre la condición humana tiene directas implicancias en digamos, en políticas públicas. De hecho, uno de los campos en que eso se plantea, como usted señalaba, el campo de la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿cuál es el plus que haría el Estado al tener estas instituciones? Y yo creo que no es una mala cuestión para que usted nos explique la referencia a el aporte que hacen los institutos públicos del Estado en otros campos, los ya existentes, institutos públicos tecnológicos, que hacen y que son complementarios a lo que hace la universidad, no son competitivos con lo que hace la universidad. ¿Cuál sería el aporte en estos tres campos, ciencias sociales, humanidades y arte, que haría el Estado al tener este instituto? Bueno, los institutos públicos, los institutos tecnológicos y de investigación públicos, lo que hacen es generar bienes públicos en distintas áreas, en distintas áreas donde el Estado necesita de estos bienes públicos. Por ejemplo, el Instituto Chileno Antártico. Lo que hace es realiza investigación, pero principalmente incidencia en la política pública relacionada con las políticas vinculadas a la Antártica. El Cernagiomín, por ejemplo, hace investigación, pero su principal labor, ¿cierto?, es proveer de evidencia y de tecnología y de información y procesamiento de datos para distintos tipos de seguimiento de volcanes, etcétera, ¿ya? Lo mismo ocurre con el Instituto de Salud Pública. El Instituto de Salud Pública lo que hace es trabajar para la política pública, ¿ya?, en materia de salud. Entonces, la diferencia entre los institutos públicos del Estado y los institutos de investigación que se alojan en las universidades es que uno podría decir que los institutos de investigación de las universidades hacen, qué sé yo, 70% de investigación o 80% de investigación y un 20 o 30% de incidencia, es decir, de vincularse con otros sectores, ya sea con el Estado o con la sociedad, etc. Mientras que los institutos públicos del Estado hacen lo contrario. Tienen, por supuesto, que desarrollan investigación, pero de manera orientada hacia las necesidades del Estado, dependiendo de los ministerios donde estén alojados estos institutos, porque están alojados en distintos ministerios, pero su principal labor es incidir en la política pública y acompañar a los ministerios cuando estos requieren de evidencia, conocimientos para un tema específico. En este caso, en el caso del Instituto de Convivencia y Sostenibilidad Social, su principal labor va a ser poder orientar, articular, incidir en la política pública en estas materias, en materia de convivencia. Por ejemplo, yo le daba el ejemplo de migración o de seguridad, pero también puede trabajar con el Ministerio de Cultura, este instituto. Por ejemplo, para desarrollar metodologías donde podamos mejorar el ocupamiento de los espacios públicos a través del arte. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo también de la importancia del arte en estas materias. Y también cuando uno piensa, por ejemplo, en los trabajos que ha hecho el PNUD, que es un organismo estatal e internacional, es decir, está conformado, es un organismo de Naciones Unidas, por lo tanto está conformado por los estados, que tienen entonces este instituto de investigación y de promoción, y cuando uno piensa en que los temas claves de política pública en el último tiempo se han basado en estudios que ha hecho el PNUD, que estaba, claro, y que era el Estado el mismo que lo solicitaba.
Entonces, la idea que, Exacto. por ejemplo, para discutir y para avanzar en profundización de la calidad de la democracia, tema que era, por ejemplo, un típico tema del PNUD, o el tema de la igualdad. Entonces uno dice, bueno, es importante que el Estado tenga, que se apoyen las universidades también, en la investigación básica que las universidades han hecho, pero que para diseñar una política pública es necesario un tipo de conocimiento, ¿eh? Que viene precisamente de estas tres grandes disciplinas: ciencias sociales, humanidad y arte. Eh, Hoy día en nuestro país la gran parte, digamos, y que está bien que sea así, la investigación se desarrolla en las universidades. Cuando nosotros queremos desarrollar cierta investigación en el Estado, que está mucho más dirigida o tiene cierto foco en bienes públicos que el Estado requiere, necesitamos también reconocer esa investigación, porque si no, porque el foco de la investigación en las universidades está principalmente puesto en la escritura de libros, circula de otra manera la escritura de libros, la escritura de artículos, etcétera, con todas las críticas que podríamos hacerle a ese tipo de incentivos, digamos, o de reconocimiento del trabajo de investigación. Pero en el caso del Estado, el impacto de la investigación es otro, es el cómo nosotros fortalecemos una política pública. De ahí seguramente puede salir un artículo académico, lo que sea, pero el principal aporte de ese investigador que va a trabajar en un instituto público va a ser el impacto en la política pública. Entonces, yo creo que esto también va en la línea de, como lo han hecho otros países, el Instituto de Artes y Humanidades en Inglaterra y otro en Alemania. Hay distintas experiencias que nosotros estuvimos mirando a nivel internacional para poder construir este instituto y cuya principal misión es que se vayan generando capacidades en el Estado para poder mejorar o fortalecer la toma de decisiones. Ese es el principal foco de los institutos públicos en general. Fíjese que hay un caso que probablemente tendría enormes dificultades de implementarse en Chile, pero que es muy interesante, que es el caso español con el Centro de Investigaciones Sociológicas, que depende directamente del gobierno. Bueno, como es un poco en el caso o del Estado, digamos, como es el caso, por ejemplo, en el caso chileno del Consejo Nacional de Televisión, ¿eh? En que además también hay investigación, y investigación es importante. Entonces, en el caso del CIS, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas, ellos tienen, y por supuesto existe en la sociedad múltiples otras, ¿no? Pero por ejemplo tienen un sistema de encuestas en que se garantiza que no se vaya a usar para uno u otro sector, pues se genera un consejo, ¿eh? Pero se puede hacer ahí investigación aplicada sobre cómo se mejoran, digamos, las encuestas, cuáles son los tipos de preguntas más adecuadas para una determinada situación, etc. Y ese es un aporte que hace el Estado. Es un tema particular, pero ahí usted tiene un ejemplo de cómo se incorpora conocimiento y entrega de conocimiento, producción de conocimiento desde el Estado a la sociedad, sin que vengan estas permanentes críticas que el Estado entonces va a dirigir el pensamiento. No, no se trata para nada de eso. Se trata de generar instancias que reflexionen en el mayor, en la mayor posibilidad de pluralismo, que reflexionen sobre cómo se resuelven ciertos problemas y que eso lo aporte para que la política pública después, los decisores de política pública, tengan en cuenta cuando lo hacen cómo enfrentan un determinado problema, ya sea en el medio ambiente, ya sea en el tema de las migraciones, en los temas mismos de mejoramiento de la calidad de la democracia y otros. Bueno, es que justamente esa es la misión de un instituto público del Estado.
El Instituto Público del Estado lo que hace es, a diferencia de la investigación que se hace en las universidades, es una investigación mucho más aplicada, que está orientada a la resolución de problemas que tiene el Estado. Hoy día en Chile tenemos un problema relacionado con la convivencia. Y en las universidades hay mucha investigación sobre temas de convivencia, cohesión social, tejido social, ¿cierto? Desde distintas áreas, no solo desde las ciencias sociales, también desde las humanidades, también la investigación en artes lo trabaja, desde distintas perspectivas, por supuesto, disciplinarias. Entonces, los institutos lo que hacen es articular esa investigación que existe en las universidades y llevarlas hacia un problema que tiene el Estado. Y lo que hace un instituto público también, y aquellos que trabajan en los institutos públicos, es desarrollar metodología, acompañar a los ministerios que los requieren en distintas materias. Nosotros en este Instituto de Convivencia y Sostenibilidad Social podemos trabajar con desarrollo social, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio del Medio Ambiente, con el Ministerio de las Culturas. Asesoran a los ministerios en materia de política pública. Y hay un punto que usted menciona que es muy importante, que es el de la gobernanza, que eso tenemos que definirlo este año a partir, porque la construcción de este instituto tiene la etapa del perfil, que es lo que están dando ahora y lo que están construyendo un consorcio de universidades, y después viene la etapa de implementación que empieza este año. Eso es muy importante para la opinión pública, saber que la propuesta de cómo se organiza esto va a venir de las universidades. Exactamente, y en un trabajo viene de las universidades y existe un comité interministerial de subsecretaría donde nosotros vamos evaluando y discutiendo lo que va generando, la información que va generando este consorcio de universidades que está compuesto por, que son los adjudicatarios del perfil, la Universidad Católica, la Universidad de la Frontera y la Universidad de Tarapacá. Eso también nos parece muy importante porque son 3 universidades de distintas regiones. Y por otra parte, después de este periodo de perfil que tiene que estar listo ahora en mayo y que están trabajando mucho las universidades para eso, viene otro concurso para la implementación de este instituto. Ahí postulan otras instituciones, otros consorcios para adjudicarse esto. Y ahí viene la construcción de la gobernanza. Y esa gobernanza tiene que ser diversa para que esto perdure en el tiempo. Y bueno, existen distintos modelos de gobernanza y ahí, cierto, se van a generar distintas propuestas, pero tenemos que pensar que esto es con mirada de Estado, que aquí hay un problema público que el Estado requiere resolver y que por lo tanto, por lo mismo es un programa que emana del programa de gobierno y que nosotros estamos ejecutando en nuestro ministerio para el bienestar de Chile. Sí. Y que lo que yo creo que es absolutamente indispensable, y yo creo que va a estar garantizado, es que el acceso a formar parte de estas instituciones de investigación, de ese instituto de investigación, va a ser vía concursos. Exactamente. Va a ser vía concurso. Entonces no digo porque de repente hay quienes pueden tener inquietudes respecto del problema. No, va a tener que ser por la alta calidad que tengan los investigadores e investigadoras en las distintas áreas. Y una de las cosas interesantes precisamente es que yo creo que hay un aspecto como innovación acá, bueno, corresponde al ministerio, es que se incorpora no solo las ciencias sociales, que ya tenían un estatus a veces inferior a la otra ciencia, pero reconocido que aportaban conocimiento. Y su vínculo con el Estado siempre ha sido reconocido, digamos. La investigación en humanidades, la investigación en arte, no era considerada como las ciencias sociales, como parte de la producción de conocimiento necesario para actuar sobre la sociedad. Y sobre las políticas públicas. O sea, le doy solo un ejemplo. La inteligencia artificial. La filosofía es fundamental. Es fundamental la filosofía para poder reflexionar sobre los temas éticos, porque si nosotros no incorporamos la reflexión ética desde que estas tecnologías se desarrollan,
lo que puede ocurrir, y lo que ha ocurrido en muchos ejemplos que sería muy largo de dárselos ahora, pero es la reproducción de sesgos de género, sesgos que estigmatizan ciertos sectores de la sociedad, es decir, una serie de cuestiones que tenemos que evitar, y para eso la incorporación de la reflexión del pensamiento crítico en el quehacer de la política pública es fundamental. Así es. Bueno, muchas gracias, Carolina, por esta conversación. Estamos en un momento, además, en que las artes florecen con Teatro a Mil y otros festivales, y la ciencia y el conocimiento, y es muy importante que en el Congreso del Futuro están incorporadas todas estas dimensiones. Ha habido, yo creo, un elemento de vanguardia en los Congresos del Futuro, de incorporar no solo las dimensiones propiamente de ciencia, sino todo lo que tiene que ver con artes, humanidades, ciencias sociales. Ahora incluso va a participar alguien en los temas de deporte, por ejemplo. Porque obviamente hay robots jugando fútbol. ¿Eh? Hoy día existen robots que juegan fútbol. Claro, claro. Y que van a reemplazar a los futbolistas. Pero no caigamos en el tecnopesimismo. Creo que nunca vaya a ocurrir. Bueno, muchas gracias, Carolina, por estar con nosotros, y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Muchas gracias, Manuel Antonio, por la conversación. Siempre un gusto conversar con usted. Gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.